Un saludo, amigos. Un asunto importante que debe tratarse en este tema general de la justicia, el derecho, el Estado, es la paz. Y a él va dedicado este vídeo. Es corriente creer que los fines principales del derecho son la seguridad y la justicia. Seguridad no es otra cosa que paz, pues se refiere a una situación social tal que los hombres puedan entregarse a sus actividades sabiendo que están protegidos contra la violencia. Es indiscutible que el derecho tiene, ante todo, la función de garantizar dicha protección y que allí donde no lo hace, la situación es de guerra. Según dice con razón Thomas Hobbes en su libro El Leviatán, de la manera siguiente. Es por ello manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que les obligue a todos al respeto, están en aquella condición que se llama de guerra. Y una guerra de todo hombre contra todo hombre, pues la guerra no consiste solo en batallas o en el acto de luchar, sino en un espacio de tiempo donde la voluntad de disputar en batalla es suficientemente conocida. Y por tanto, la noción de tiempo debe considerarse en la naturaleza de la guerra, como está en la naturaleza del tiempo atmosférico. Pues así como la naturaleza del mal tiempo no está en un chaparrón o dos, sino en una inclinación hacia la lluvia de muchos días en conjunto, así la naturaleza de la guerra no consiste en el hecho de la lucha, sino en la disposición conocida hacia ella durante todo el tiempo en que no hay seguridad de lo contrario. Todo otro tiempo es paz. Hasta aquí la cita que yo quería comentar, relatarles de Hobbes. La paz, se ve, es una condición indispensable para la existencia de relaciones sociales. Ello se echa de ver cuando la seguridad de todos salta hecha añicos porque ha estallado una guerra civil o una revolución. Durante ese tiempo se prueba que la necesidad de paz externa es la primera de las necesidades. Una vez terminada la guerra e instaurada la paz, la exigencia de seguridad adquiere formas progresivamente más refinadas y sutiles. Entre ellas destacan la exigencia de seguridad en las relaciones entre individuos, en las relaciones de los individuos con el Estado y en la protección de los derechos fundamentales, como trato de indicar a continuación. Primera, la seguridad en las relaciones entre individuos exige, entre otras cosas, que nadie pueda ser despojado sin más de lo que cree ser suyo, que una demanda judicial se extinga una vez que ha pasado cierto tiempo o que únicamente puedan transferirse a otros los derechos que tenga el donante. En el primer caso sería contrario a la seguridad jurídica que nunca se acabara la incertidumbre por la posesión de algo que un hombre cree de buena fe que es suyo. En el segundo lo sería el que pendiera siempre sobre alguien la amenaza de un procedimiento judicial. En el tercero, que alguien pudiera usurpar derechos de los que carece. Segunda, la exigencia de seguridad en las relaciones de los individuos con el Estado, o mejor, frente a hombres concretos que ostentan el poder estatal, no es otra cosa que la necesidad de poner límites al poder humano más grande que hay, un poder que, puesto en manos de algunos pocos hombres, se presta a los más atroces abusos. Uno de los medios para evitarlos es que el derecho pueda ser conocido por todos, de manera que cuando cada cual sabe qué está prohibido, qué permitido y cuáles son las consecuencias jurídicas de sus acciones, deje de estar sometido al capricho de quien detente la autoridad. Un código penal no es, según esto, un muestrario de castigos, sino la garantía que se da al delincuente de que la pena por su delito no será la que arbitrariamente estipule un magistrado ni será superior a la fijada por la ley. Tan importante es este principio que en el Estado moderno una ley no tiene validez si no ha sido previamente promulgada para que pueda ser conocida por todos, exigiéndose incluso que su contenido sea tan simple y preciso que provoque idénticas ideas en el ánimo de todos para así evitar la confusión. Cuando esto no es del todo posible debido a la complejidad de la vida social actual, que exige un gran número de normas con las que atender a una maraña complicada de casos que en la práctica no pueden ser de todos conocidas, se exige, a lo menos, que puedan ser libremente examinadas por los juristas y los abogados. Y tercera, la seguridad en la protección de los derechos fundamentales exige que el derecho proteja unos cuantos intereses básicos para una vida humana digna,
Intereses que encontraron por primera vez su expresión solemne en la Asamblea Nacional Francesa del año 1789, bajo el nombre de Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que paso a leerles a ustedes. Algunos de ellos al menos. Artículo primero. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Artículo segundo. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Artículo 6. La ley debe ser la misma para todos, ya sea que proteja o que sancione. Como todos los ciudadanos son iguales ante ella, todos son igualmente admisibles en toda dignidad, cargo o empleo públicos, según sus capacidades y sin otra distinción que la de sus virtudes y sus talentos. Artículo 7. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido como no sea en los casos determinados por la ley. Artículo 8. Nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito y aplicada legalmente. Artículo 10. Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, a condición de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley. Artículo 11. La libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre. Artículo 17. Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública legalmente comprobada lo exija de modo evidente, y a condición de una justa y previa indemnización. Esto dice aquella Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en una serie de artículos que yo he expurgado para ustedes. Los intereses de una vida digna son, pues, reconocidos como derechos que el Estado debe proteger. Tales derechos fueron originariamente los que la primera filosofía liberal formuló en orden a la preservación de la libertad de los ciudadanos, para lo cual todos los actos del Estado debían estar sometidos a normas jurídicas. De ahí el nombre de Estado de Derecho con que se le designa. Pero cuando entró en crisis aquella primera organización estatal, a los derechos originarios se añadió otro nuevo, la protección de los individuos en sus condiciones materiales de vida, asignando al Estado esta nueva obligación. El moderno Estado de Derecho es, por tanto, un mecanismo híbrido que, por un lado, debe proteger a los individuos de los propios excesos estatales, protegiendo sus derechos y no interfiriendo en sus vidas, y, por otro, debe interferir en ellas para defenderlos en la miseria, la enfermedad y la vejez. Y hasta aquí cuanto quería decir sobre la paz. Hasta otro momento, amigos.